Pero el doctor Vergés, al que ven ahí en el estrado, está acompañado de la persona que hizo posible esa reunión, esa sesión en junio del 2017. Un hombre al que no sé si la sanidad española algún día le dará el reconocimiento que ciertamente se merece, pero ahí tienen ustedes a don Carlos Lenz. Un aplauso para él, por favor. Fue subdirector general de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad. El doctor Vergés le llamó, le dijo: doctor Lenz, nos gustaría que pudieras, a ver si se puede, ¿no?, ir al Ministerio de Sanidad y presentar esta, en ese momento, incipiente organización, fundación que es UAFI. Y la respuesta fue: brazos abiertos y encantado de la vida. Sí. Cuando ustedes quieran, ahí están. Si me permite, Ricardo, sí, que no, lo has presentado muy bien. Mira, el doctor Carlos Lenz, primero, es una excelente persona, es un gran amigo y aparte fue de las primeras personas que le comenté, ¿no?, el poder hacer una asociación de pacientes, ¿no? Y él me dijo: Josep, adelante, que esto es necesario, ¿no? Desde el Ministerio, estando en la subdirección de la cartera de servicios. Ten en cuenta que el doctor Carlos Lenz ha tenido muchos cargos importantes, ha sido director de la Agencia Española de Medicamento y es una persona de un nivel técnico extraordinario, pero sobre todo humanamente es una gran persona, ¿no? Aparte de un buen escritor y un buen farmacólogo, o sea que es una persona que a mí me gustaría parecerme a él, ¿no? Al menos un 10%. Y bueno, la verdad es que lo hicimos, en la presentación de UAFI, la hicimos en el Ministerio de Sanidad, en la sala Ernest Lluch, que fue un lujo y aparte pues fue un éxito, ¿no? Entonces, es una persona para mí muy importante porque, te digo, desde el primer momento vio la necesidad de que hiciéramos la UAFI y nos ayudó mucho, ¿no? Sobre todo, a veces hay momentos en la vida que dudas, ¿no?, o dejas unas situaciones que estás bien para meterte en un mundo pues un poco desconocido, ¿no? O quizás un poco difícil, ¿no? Y la verdad es que él lo vio claro desde el primer momento y me apoyó, nos apoyó muchísimo. O sea que es una gran persona y yo te lo quiero agradecer públicamente, Carlos, ¿no? Dicho esto, pues cuando tú quieras ya puedes empezar. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, doctor Vergés. Gracias, Ricardo, por esta amable presentación. Vamos a pasar algunas transparencias, pero ante todo quería decirles que cuando el amigo Josep Vergés me dijo que hablara a esta asamblea de las agencias reguladoras y la regulación de los medicamentos, pues me planteé una serie de objetivos y me alegra mucho que haya recordado aquellos años en los que se planteó, debatimos, tuvo la gran confianza, tuve el honor de participar, aunque fuera conceptualmente, en la fundación de UAFI. Creía que era necesario estructurar las asociaciones de pacientes y para que se estructuren tiene que haber asociaciones fuertes, asociaciones robustas, sólidas, con proyección. Y por eso las notas que ahora voy a compartir con vosotros pues van pensadas a qué deben conocer las asociaciones de pacientes, los pacientes también, porque todos somos pacientes, desde que nacemos. ¿Qué deben conocer de la regulación, de los organismos reguladores y también pues qué nivel de crítica se puede establecer sobre ellos y cómo se puede contribuir a esa mejora? Porque es indiscutible que en los 200 años en que la farmacología lleva existiendo ya como ciencia, desde que aquel médico Friedrich Serturner a principios del siglo XIX identificó la morfina, la aisló, le dio nombre de Morfeo, dios del sueño, pues desde entonces se han ido sucediendo los avances en farmacología. Ya contamos más de 5.000 ingredientes activos en la historia de la farma y el cambio que se ha operado en el nivel de salud de la población mundial se debe en muy buena parte a los medicamentos. Yo diría que hasta más o menos los años 70 del siglo XX, los medicamentos pues
habían aportado grandes cosas. Pensemos solamente en la anestesia, que permitió profundizar en cirugía. Recordemos las vacunas. Recordemos que hasta finales del siglo XIX el principal causante de muerte en la población humana era la difteria, y que fueron los primeros sueros que se los debemos a Roux, a Friedel, a Koch, a Pasteur, los que empezaron a cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Costó 50 años, pero evidentemente si ahora comparamos la situación con la de entonces, estamos muchísimo mejor. Pero fue después de los años 70. Yo diría que hasta los años 70 las mejoras en ventilación, en calefacción, en la cloración de las aguas, los avances en urbanismo, la mejora de las producciones agrícolas, pues tuvieron un impacto sobre la calidad de la vida humana, sobre la salud, comparable a la de la medicina y los medicamentos. Pero es que desde esa época, desde hace 50 años, la velocidad de avance de la medicina, incluyendo la farmacología, excede con mucho a las otras ciencias a las que he mencionado. Y sin más, vamos a ir entrando un poco en la charla que nos reúne hoy, que versa sobre las agencias y la regulación de los medicamentos. ¿Por qué hay que regular los medicamentos? Pues, hombre, los orígenes están muy claros. Tenemos que recordar los desastres de la talidomida, los desastres de determinados disolventes que produjeron hepatosis, como el etilenglicol, y algunos otros episodios más que obligaron a tomar una posición muy drástica a los gobiernos que todavía no habían mirado a la regulación de los medicamentos. Por ejemplo, en España, por aquella época, cuando sucedió el desastre de la talidomida, andábamos con una normativa que eran las ordenanzas de farmacia de 1860. O sea, había transcurrido un siglo con un marco normativo, pues que ya evidentemente con 2 guerras mundiales y todo el cambio tecnológico resultaba obsoleto. De ahí que evidentemente hubiera que plantearse una regulación estructurada de los medicamentos. Y nacieron, lógicamente, las agencias. Agencias que hoy tienen varios tipos, pero que algo que la gente que normalmente se desconoce es que las agencias no actúan por libre. Hay una organización supranacional, no está vertebrada o estructurada formalmente, es la Conferencia Internacional de Armonización, ICS por sus siglas en inglés, y esta conferencia es la que empezó siendo, dependiendo de la EFTA, de la Organización de Libre Comercio Europea, después pasó a la Organización Mundial del Comercio y ahora pues pasa a ser pues una entidad casi virtual, por cuanto pues está compuesta por centenares de grupos de trabajo que se preocupan de que los avances en ciencia, no solamente medicina, no solamente biología, sino también áreas tecnológicas, por ejemplo, ingeniería, matemáticas, qué decir de la informática, impacten de modo ordenado sobre el conocimiento de los medicamentos y los requisitos que hay que aplicarles para autorizarlos y para mantenerlos en el mercado. Como digo, hay agencias, hay alguna agencia supranacional, una que a nosotros nos toca y es muy importante, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés, que hoy está ubicada en Holanda, en Ámsterdam, desde el Brexit. Cuando se creó, años 90, estaba en Londres, en el año 93. Con el Brexit, pues los ingleses perdieron esta institución supranacional. Pero la EMA no es una agencia en sí misma
que tenga, por supuesto que tiene estructura, tiene personal, tiene estatutos, tiene edificios, no tiene laboratorios, sino que su trabajo básicamente es coordinar la red de las agencias europeas. Y esta es la gran fortaleza que tiene el conjunto de agencias de medicamentos dentro de la Unión Europea, que sin prescindir de una serie de planteamientos como es la cercanía a los grupos científicos de cada uno de los Estados miembros, los 27 Estados miembros que estamos en la Unión, existe un mecanismo de cooperación, coordinación y acervo conjunto que redunda en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión. Pero aquí, como podemos ver, lo importante es que hay agencias nacionales y son en la Unión Europea muy robustas, muy potentes, también lo son fuera de la Unión, especialmente la Food and Drug Administration norteamericana y otras muchas, casi todas de países desarrollados. Pero aún así, hay que decir que yo en una etapa de mi vida ministerial hice unas auditorías, o mejor dicho, piloté un equipo de auditores para ver las agencias de medicamento hispanoamericanas, agencias hermanas, y nos encontramos un excelentísimo nivel en esas instituciones. No quiero señalar a ninguna, aquello fue una iniciativa del Grupo de Oaxaca y a finales de la primera década de este siglo se habían practicado las auditorías con excelentes niveles para varias de estas agencias hermanas. Sí es cierto que si los países muy pequeños pues tienen grandes dificultades para tener agencias fuertes, pero aún así, salvo los países en desarrollo que tienen grandes dificultades porque sus prioridades políticas, económicas y sociales son otras, pues en general en el mundo desarrollado hay muy buenas agencias y lo mejor de ellas es la voluntad de cooperación. Hay agencias integrales, pocas, pero que juegan en todas las áreas del medicamento. Es el caso de la italiana AIFA, de la portuguesa Infarmed. No es el caso español. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es responsable, como luego veremos, de medicamentos de uso humano, de medicamentos veterinarios y de productos sanitarios, pero, por ejemplo, no es competente para los temas económicos y de financiación, a los que le dedicaremos unos minutos. Hay agencias con estructuras bastante variadas, pero en general, ya digo, casi todas coinciden en las funciones que desarrollan. Yo no voy a soltarles ahora un rollo con todo lo que se hace, pero porque en la siguiente transparencia, pasamos si quieres, vamos a ver un poco de modo más útil, más sencillo, qué es lo que hacen las agencias relacionado con el ciclo de vida del medicamento. Pero digamos que en general el medicamento está muy intervenido por los poderes públicos y son las agencias los reguladores principales en este contexto. Si miramos un poco los marcos regulatorios, es tradicional hablar de los tres criterios que presiden la autorización de un medicamento y su mantenimiento en el mercado, porque muchas veces creemos que es que una vez que el medicamento está autorizado ya se ha hecho todo, y no, queda muchísimo por hacer. Como decía hace un momento, el regulador tiene que ocuparse de todas las cosas antes de que el medicamento llegue al mercado, antes de que sea disponible para los pacientes, pero también después. Y no quiero olvidar en este contexto que además de los tres requisitos básicos tradicionales, eficacia, seguridad y calidad, hay un cuarto requisito desde 2002 que acuñó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es que los medicamentos deben ser accesibles a todos los pacientes. Esto, francamente, es un objetivo del que estamos muy lejos por una serie de razones y no solamente económicas. Para el que vaya buscando la respuesta sencilla de que, claro, el que más
el que más PIB per cápita tiene es el que va a tener mejor medicación, pues hombre, sí, pero no. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un altísimo PIB per cápita, no es el más alto de todo el mundo, hay otros varios países que le superan, pero los medicamentos allí no son accesibles a muchas capas sociales por una serie de razones, no solamente la económica. Incluso es el país que tiene hoy por hoy uno de los mayores problemas con medicamentos falsificados, ¿no? A pesar de la excelencia de su agencia, de la FDA. Pero volvamos un poco al papel de las agencias. Pues antes de que un medicamento se autorice, cuando se descubre ya el que tenga la entidad, la empresa, la persona que tenga la osadía de decir voy a desarrollar este medicamento porque parece que sirve para tal o cual indicación, ya desde el principio, desde los primeros pasos, tiene que ir pensando en cuáles son los requisitos que el regulador le va a exigir antes de dar el siguiente paso. No ya comercializar, sino antes de dar el siguiente paso. Por cuanto descubrir un medicamento puede ser una cosa relativamente, no vamos a decir sencilla, pero en fin, asequible a grupos investigadores cualificados y bien estructurados, incluso puede llegarse con facilidad a patentarlos. Una de los grandes temas, de los grandes debates, sobre todo ahora últimamente con la pandemia, que se habló de si procedía o no procedía patentar las vacunas contra el COVID. Felizmente es un debate que ha quedado atrás. Las patentes quedan con toda claridad recogidas desde el año 1998 en los acuerdos ATPIC, que prácticamente se aplican en todo el mundo, menos una serie de países díscolos a las normas más elementales de cooperación internacional, como puede ser, por ejemplo, pagar la deuda externa. Bueno, pues en general, desde el año 98, los ATPIC, los acuerdos sobre propiedad intelectual e industrial, como digo, se aplican y se respetan en todo el mundo. Y estamos viendo que cada año, solamente en la EMA, 60, 70 nuevos medicamentos son autorizados, solamente en la Unión Europea, ¿no? Para que nos demos cuenta de la importancia de tener estos esquemas y también unos esquemas de protección que hagan atractivo el fenómeno de descubrimiento de nuevos medicamentos. Pero en cuanto pasamos de esta fase y queremos investigar, ya tenemos que pensar en en un conjunto de guías que van a presidir toda la investigación del medicamento, desde una simple toxicología, una dosis letal 50, una toxicidad subaguda, aguda. Felizmente ya se hace muchas veces con algoritmos que evitan el sufrimiento y la muerte de millares de animales de experimentación. Ya los números son mucho más reducidos que hace 50 años, donde no era extraño sacrificar a 10.000 roedores solamente en las pruebas de toxicidad. Lo mismo sucede con los modelos experimentales de farmacología preclínica y ya cuando planteamos ir al ensayo clínico, pues aquí entran muchísimos elementos, entre ellos la ética, aparte de todos los derechos de la persona. Y cuanto más vulnerable es la persona, más derechos hay que salvaguardar y más se esfuerzan las instituciones en proteger esos derechos, a la vez que no se obstaculiza, sino que se fomenta el proceso de investigación, porque nos quedan muchas cosas por hacer, entre ellas en farmacología. Pero una vez que hemos culminado todas estas fases, muchos candidatos a medicamentos se han quedado atrás y se produce la autorización por parte del regulador competente, pues luego viene llevarlo al mercado. Hay que informar a todos los interesados en ese medicamento, y aquí quiero hacer una llamada porque no hace mucho, hace casi una década, no vio la luz por muy poco un cambio en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea en el cual se regulaba la información de medicamentos de prescripción a los pacientes. Hoy por hoy está regulada la publicidad
y la información a profesionales sanitarios, está regulada la publicidad al público en general de los medicamentos que no requieren prescripción, pero hoy por hoy no se puede hacer información amplia, ordenada, estructurada, veraz, en una palabra, sobre nuevos medicamentos. Se depende en buena parte del fenómeno mediático, lo cual, pues, aun siendo saludable, merecería un poquitín de estructuración. Después de esto, pues, viene la farmacovigilancia. Las agencias son tremendamente activas en farmacovigilancia. No olvidemos que los efectos adversos del medicamento pueden ser muy frecuentes, de baja frecuencia, raros y muy raros, dependiendo del porcentaje, de si su incidencia va del 10% al 1 por 10.000. Entonces, los pacientes los efectos adversos muy raros necesitan que se utilicen los medicamentos en decenas de miles de pacientes para aparecer. Y ahí es donde la farmacovigilancia, como ciencia, y la farmacoepidemiología son capaces de captar esas reacciones adversas, sistematizarlas, analizarlas, establecer relaciones causa-efecto y, finalmente, incorporarlas al conocimiento de un medicamento. Que se conozcan mejor los efectos adversos, en una palabra, significa que van a ser más seguros, que se van a utilizar con más seguridad porque sabemos lo que se puede esperar de ellos. Así que no nos tiene que asustar, sino todo lo contrario, conocer cuanto más mejor el paquete de reacciones adversas que acompaña a todo medicamento. Pero hay muchas más cosas. Hoy por hoy las técnicas de tratamiento de información nos permiten hacer análisis de vida real, datos de vida real. Da gusto trabajar ahora con hospitales en los que hay departamentos de farmacología clínica. Con las nuevas tecnologías se pueden barrer centenares de miles de historias clínicas en corto periodo de tiempo y ver los efectos de determinados medicamentos sobre grandes parcelas de la salud. Son los estudios de vida real y realmente, valga la redundancia, aportan mucho y están cambiando el panorama de la farmacología. Pero también hay incidencias, hay que hacer inspecciones, la técnica cambia cada día, las buenas prácticas de fabricación, GMPs por sus siglas en inglés, también varían porque varía la ingeniería, varía el conocimiento de muchos fenómenos físicos y, como tal, todos estos conocimientos hay que aplicarlos a la fabricación de medicamentos. Se puede decir que cuando vence la patente de un medicamento, el estado de la cuestión de la calidad ni se parece al momento en el cual se descubrió o se autorizó ese medicamento para su uso en pacientes. Todas estas funciones son las que va a ir desarrollando una agencia, un regulador, y se van a ir recogiendo en la regulación de medicamentos. Cambiamos de diapositiva. Y algo muy importante que a nosotros lo damos ya por sentado, porque como vivimos en un país con estado de bienestar y la mayor parte de la Unión Europea tiene economía del bienestar, pues entendemos que buena parte de los medicamentos que utilizan nuestros médicos, que prescriben y que se utilizan en nuestros hospitales, pues nos son facilitados o bien gratis o con unas participaciones relativamente pequeñas en el caso de las personas económicamente más vulnerables, y las personas con mayor nivel de renta pagan unos porcentajes que a veces llegan al 60% del precio de venta al público. Pero bueno, este es el juego. Hay un procedimiento de financiación de medicamentos que normalmente está separado del procedimiento de autorización. O sea, se puede autorizar un medicamento y, sin embargo, que no sea utilizable por los sistemas de salud en condiciones de gratuidad o de semigratuidad. Este es el caso de prácticamente toda la Unión Europea, pero tenemos que entender que este procedimiento está separado de lo que es el procedimiento de autorización de comercialización. Va separado. No es eterno, o sea, aunque comporta un derecho
a que ese medicamento pueda estar financiado un tiempo, los reguladores a veces, pues, en función de los cambios en las necesidades terapéuticas y en el conocimiento científico, alteran el marco de precio y condiciones de financiación de los medicamentos. Por ejemplo, cuando vence la patente, se entiende que el medicamento el titular del medicamento ha disfrutado suficiente tiempo de esa franquicia, de la posibilidad de estar solo en el mercado, y entonces entra la competencia, sea de genérico si el medicamento es de base química o biosimilar, si es de estructura biológica. Esta entrada de competidores, que suelen ser de tanta o más calidad que los innovadores, el que diga que los genéricos son medicamentos de inferior calidad no está faltando a la verdad, pues esta entrada se acompaña normalmente de grandes bajadas de precio, de fuertes bajadas de precio. En el caso de España, un genérico, un biosimilar, pues va a recibir una bajada del 40% en su precio. Los hospitales, como están sometidos a la ley de contratos públicos de las administraciones, pues pueden establecer concursos y entonces hay medicamentos hospitalarios que bajan notablemente más, ¿no? Pero también es cierto que muchos de estos medicamentos proceden de países cuyo nivel tecnológico deja algo que desear y, sobre todo, que tiene unas condiciones sociales de los trabajadores que permiten que los costes sean muy inferiores a los de los estados desarrollados, donde, entre otras cosas, tenemos el mal gusto de tener economía del bienestar y, entre ellas, pensiones, coberturas de desempleo y una serie de cosas. Claro, cuando un Estado no tiene que dedicar muchos fondos a esto, pues puede permitirse salarios muy bajos y estos salarios van a ser factores de los costes de producción de estos medicamentos que ya no están cubiertos por patente. Resultado, pues aparecen muchos medicamentos de bajo precio. Generalmente estos medicamentos vienen con caducidades muy cortas. Las normativas suelen pedir 2 años como mínimo, pero es que 6 meses antes de que venza la caducidad, de que venza el periodo de caducidad, ya no se puede vender el medicamento. ¿Qué sucede? Pues que muchos de estos fabricantes de otros continentes tienen una prisa excesiva por deshacerse de los primeros lotes producidos, ¿eh? y los sueltan a muy bajo precio y luego, pues, cuando se plantea la continuidad en el abastecimiento suele haber problemas. Pasamos a la penúltima. Y en este contexto vamos a ver un poco cuáles son los desafíos que ahora mismo tienen las agencias, muy brevemente, por cuanto las agencias, como ya digo, están sometidas a una presión de cambio científico y tecnológico, pero también, todos sabemos el viejo adagio ya del derecho romano, el hecho precede al derecho. Bueno, pues esta innovación, estas modificaciones, estos nuevos conceptos, hay que recogerlos en los cuerpos normativos. Para ser concreto, pues en la Unión Europea, en el año 2004, hicimos una tremenda mejora en el marco normativo. Prácticamente se dejó, la obligación de autorizar un nuevo medicamento, o sea, un nuevo expediente, se quedó en 210 días. Hasta ese momento no era extraño que un expediente se tramitase a lo largo de 5 años, en una agencia europea o en la misma FDA. Bueno, pues los reguladores, entre otras cosas, por presiones del Parlamento Europeo y de las asociaciones de pacientes, dijeron: no puede ser. Si hay un medicamento que aporte, que tenga una contribución importante a la salud, no se puede pasar 5 años en las mesas de los burócratas. Y esta es la razón de lo que se llamó la revisión 2004, que está en vigor desde el 1 de mayo de ese año, fecha en que se promulgó el Reglamento 726 de la Unión Europea y del Parlamento, de la Comisión Europea y el Parlamento, fecha en que también se actualizaron las directivas 2001/82 y /83 de medicamentos veterinarios y de uso humano, y que
informan básicamente el 80% de nuestra Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Primera vez que se promulgó fue 2006, poco después de que entrara en vigor este paquete normativo, pero luego, en el año 2008, se inició en la Unión Europea otra mejora sustancial, que fue el paquete farmacéutico, que, como ya he dicho, pues en algunas cosas salió adelante, por ejemplo, el control de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro. Por ejemplo, en la farmacovigilancia se estructuró un cuerpo permitiendo que cada país elija cuál es el modelo que quiere seguir, contribuir más, contribuir menos, pero beneficiarse del conocimiento de los esquemas de farmacovigilancia. Y en base a esto, pues, hoy por hoy yo diría que tenemos un cuadro que es al que me he referido en principio, pero que tiene todavía varios elementos que son mejorables. Tenemos un marco muy sofisticado, muy especializado, muy elaborado. Tenemos muchas veces autoridades que tienden a olvidarse, se concentran en la parte técnica y se olvidan de la seguridad jurídica, cosa importantísima, porque si hay algo que define a un Estado de Derecho, a una democracia, es la seguridad jurídica. Bueno, pues esto a veces se olvida en favor de otros postulados. A veces nos faltan evaluaciones completamente de alto valor, sin sesgos. Muchas veces las evaluaciones vienen trufadas de impresiones o de intereses de grupo o de algunas sociedades. En fin, hay unas cuantas cosas que mejorar aquí y creo que vamos a la última transparencia, ya con ello terminamos, porque aquí es donde yo quería llegar, que las asociaciones de pacientes, los pacientes tienen para mí un rol muy importante. Y es un rol que, si yo miro a cómo estábamos hace 50 años, yo no podría decir esto, ni en público ni en petit comité. Cierto es que el paciente es el foco del medicamento. Existen medicamentos porque hay pacientes con necesidades, y el paciente es el eje de la cadena de valor del medicamento. Esto lo tenemos que tener todos muy claro. De nada sirve desarrollar un medicamento si no hay una necesidad médica y social. Dicho esto, para dar un salto y evitar etapas intermedias, ¿es que los pacientes tienen que participar en las decisiones de autorización de nuevos medicamentos y en las posteriores de financiación? Yo no lo voy a responder. Eso lo dejo a ustedes para su libre opinión y a personas mucho más expertas y conocedoras que yo. Pero sí quiero decir que hoy el paciente y las asociaciones de pacientes tienen un nivel de conocimiento, una estructuración, una organización que nada tiene que ver con las de hace 50 años. Son las organizaciones de pacientes las primeras en ser conscientes de sus necesidades. Lo veo cada día en mi función consultora, que me ocupa desde que dejé el ministerio hace ya más de 4 años. Y veo la seriedad con que las organizaciones de pacientes abordan cuestiones muy espinosas, como es cómo vamos a pronunciarnos en favor de tal o cual medicamento para que el Ministerio, los medios de comunicación consideren que estamos o que tenemos intereses espúreos, normalmente económicos. Bueno, pues lo veo cada día y veo una tremenda sensibilidad en las organizaciones de pacientes. Y tengo que decirles que hay muchas cosas a ganar, no solamente que un medicamento entre antes o después en terapéutica y sea accesible. Hay cosas como derivadas, por ejemplo, de la sofisticación de la biomedicina actual y de los nuevos medicamentos, en las cuales pues, que los pacientes aporten su granito de arena, su opinión, puede ayudar a estos técnicos de las agencias reguladoras que muchas veces se olvidan de la parte humana, de la parte social, pues para que piensen, por ejemplo, en que
Estos medicamentos sofisticados a veces lo que necesitan son esquemas de soporte al paciente. Y estos esquemas de soporte deben estar pensados para que el medicamento genere el mejor resultado en los pacientes y no debe entenderse simplemente como mecanismo de promoción de la industria farmacéutica. No es así. Yo invito a cualquiera a que mire cómo se introdujeron hoy lo llamaríamos los cuidados sociosanitarios, pero realmente son elementos de tratamiento. Todos los productos sanitarios que se utilizan en ostomía y que cambiaron la vida de los pacientes sometidos a una colostomía o una urostomía hace 50 años. Pues bien, todavía hoy las organizaciones comerciales de estas empresas se fundamentan en dar soporte a los pacientes para que obtengan el mayor beneficio de estos insumos. Y también hay bastantes más cosas en este contexto. Yo, si quieren, podemos ver algunas en la discusión, pero quisiera terminar diciendo que necesitamos todos más sensibilización sobre las necesidades que tiene la sociedad y que tienen los pacientes. Yo me congratulo de que ahora mismo ya las enfermedades raras de bajísima incidencia pues estén socialmente tan reconocidas y realmente pues las instituciones supranacionales sean las primeras que dicen es que tenemos que poner más recursos para investigar estos medicamentos. Luego a veces nos encontramos con el problema de que son tratamientos carísimos, a veces de centenares de miles de euros por paciente y año. Pero claro, tenemos que ver que las enfermedades raras son de muy baja incidencia también y que a veces generar un fármaco para estos tratamientos puede haberse llevado 15 o 20 años. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí, quisiera terminar como he empezado. Creo que las organizaciones de pacientes en general, OAFI en particular, y lo digo porque les he seguido a todos ustedes ya prácticamente en los últimos 10 años y creo que se han conseguido cosas muy relevantes. Así que les animo a perseverar en esta línea de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que nos has hecho una masterclass de cómo funcionan las agencias reguladoras, de cómo se puede aprobar un medicamento, la importancia del tema de la financiación y sobre todo nos has dicho una cosa que tú sabes muy bien, ¿no? Y es todo el tema cómo las asociaciones de pacientes podemos cambiar y podemos ayudar mucho, ¿no? Y de hecho, como comentabas, lo hemos vivido, el caso de OAFI con el tema del conduitín, la glucosamina, de los SISADOAS, que creo que ha sido la primera vez, ¿no?, en España que una asociación de pacientes pues, consigue parar, dijéramos, una desfinanciación que no tenía ningún sentido, ¿no? Yo no sé si queréis alguna pregunta rápida, porque nos hemos pasado de tiempo. ¿Alguna pregunta así rápida? Pero tiene que ser cortita, doctor, que tú lo explicas todo, pero muy bien. Acuérdese, doctor, que luego viene usted. 30 segundos para la pregunta, ¿eh? 30. Solo un comentario muy breve. Totalmente de acuerdo y muy linda la presentación y muy detallada, pero yo quiero enfatizar algo que siempre me ha preocupado, que es la formación del médico. Algunos pacientes, cuando llegan después de haber pasado por varios médicos a la consulta sin un buen resultado, siempre se quejan, pero al final hubo una vez una paciente que me dijo, ay, doctor, bueno, tuve la mala suerte que me vieron los últimos de la clase. Y eso es necesario llamar la atención a las agencias regulatorias y a las instituciones que controlan a las instituciones formadoras de profesionales, porque hay que buscar y pretender, de la misma manera como se ha trabajado por años para lo del medicamento, que se enseñe medicina a todos los alumnos de la facultad con la misma exigencia y se saque a todos que sean buenos, no que sean buenos los primeros de la clase, los del medio regulares y los de abajo mediocres, porque entonces seguimos proporcionando a la sociedad unos cuantos buenos médicos y otros que realmente
lamentablemente dejan de desear, no porque sean malos, sino porque no han recibido Venga, la formación doctor completa. Castañeda. Y eso creo que es importante Venga. si se puede meter en la idea de las Doctor instituciones Lenz. y de los gobiernos. Doctor Les, ¿quieres comentar algo del doctor Castañeda? Bueno, es uno de los grandes temas, están siempre encima. Me he referido a que una de la primera función o la primera labor después de autorizado el medicamento está la información a los interesados. Y he dicho los profesionales sanitarios en primerísimo lugar. Hay ya cuerpos normativos desde los años 70 del pasado siglo, pero yo creo que aparte de las normas luego hay cosas muy importantes. Por un lado son las profesiones médicas, con sus organizaciones corporativas, quienes tienen que regularlo, y en las industrias farmacéuticas, sobre todo desde principios de este siglo, pues hay una sensibilidad especial sobre todos estos temas, lo que se llama el cumplimiento de la norma y de la ética, el compliance, ¿no? Incluso hay departamentos que están diseñados para esto y que funcionan como auditores internos impidiendo prácticas que van contra la ética médica. Yo creo que esto va a ser siempre así. Colectivos tan grandes, con un bajísimo porcentaje de gente que falte a la ética, pues siempre lo vamos a notar, lo vamos a ver, y si llega algo a medios de comunicación, pues se va a etiquetar muy negativamente a la profesión. Pero esto es parte del juego, ¿no? Tenemos que vivir con ello y mejorar cada día en todo, como en cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Carlos, muchas gracias. Le damos un aplauso al doctor Lenz. Muchísimas gracias, doctor Lenz. Y bueno, Muchísimas ahí gracias. tenemos doctor Lenz, te tenemos una sorpresita. No te levantes, no. Te tenemos una sorpresita preparada, ¿eh? Porque como te portas mal con nosotros, pues tenemos una sorpresita. Mira, ya sabes que OAFI desde el año pasado, dijéramos, quiere tener una pequeña atención a personas que siempre han apoyado de forma intensa, ¿no?, la fundación y que han ayudado a muchísima gente. El doctor Lenz nos ha ayudado muchísimo, o sea que muchas de las cosas que hoy en día él ha ayudado mucho. Entonces, tenemos lo que decimos el árbol de la vida, entonces te hemos hecho un árbol de la vida especial para ti, para Fuen, que está aquí. Fuen, muchísimas gracias y que lo disfrutes y que lo podamos hacer muchos años. Muchísimas gracias.